Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Nos encontramos aquí al margen de la Feria Internacional del Libro, en el stand de sexto piso, para platicar con Juan Cárdenas, que estás presentando aquí en la FIL un libro que ya habías publicado a finales del año pasado en Colombia, ¿no? No, el libro salió ahora, hace nada en España. En digamos, España, sí. Que es El Diablo de las Provincias. Sí. Un libro que me pareció bastante interesante y que tiene que ver mucho con los misticismos de las comunidades rurales o las que están fuera de la provincia, la forma en que aceptan a lo que es diferente y la forma en la que alejan a lo que no les parece adecuado, narrando la historia de un biólogo que tiene una familia, digámoslo así, interesante, ¿no? Muchos conflictos internos en la familia, pero más allá el problema de cómo son aceptados esos conflictos por la parte externa, no es tanto la aceptación de él, sino cómo lo aceptan los demás. ¿Qué tan difícil es o qué tan difícil fue para ti escribir eso en Colombia, que es una comunidad o una serie de estados que están fuera de las principales ciudades que tienen esa misma problemática? Bueno, primero gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí contigo, charlando con la gente. Mira, esto que hablas de lo de las comunidades religiosas, en realidad, digamos, la alusión muy velada, porque en el libro todo es como muy velado, nada está explicitado así de un modo muy evidente, muy claro. Pero en realidad está aludiendo a un fenómeno reciente, relativamente reciente en América Latina en general, que son estas como sectas cristianas que se están apoderando casi que de muchos de los zonas rurales o de zonas periféricas de nuestros países o de zonas periféricas de las propias ciudades. Y son fenómenos que al mismo tiempo están ligados a una manipulación política muy fuerte y son completamente funcionales al sistema neoliberal de producción o de desproducción, porque el neoliberalismo no produce nada, el neoliberalismo es despojo, no es producción. Entonces, esas iglesias cristianas son completamente funcionales al despojo, a la lógica del despojo, y manipulan obviamente a miles y millones de feligreses. Y a mí me marcó mucho algo que sucedió el año pasado en Colombia, y es que estas iglesias fueron determinantes al final, a la postre, en el plebiscito que se hizo para decidir si los colombianos apoyaban o no el proceso de paz. Como quizás recuerden los que nos están escuchando, ganaron quienes se oponían al proceso de paz con las FARC, lo cual realmente a mí me marcó muchísimo ese hecho. Fue como un dolor muy fuerte darse cuenta de que había montones de personas que votaban sin ningún problema, que se siguieran asesinando personas en unas a otras en Colombia. Entonces, buena parte de esa indignación y de esa rabia, más que indignación, rabia política, era la que estaba ahí en el fondo en el libro. De hecho, yo había empezado a escribir el libro hace 3 años y no acababa de encontrar la vuelta, de encontrar la vuelta al libro, pero fue gracias a este acontecimiento del año pasado y a mi comprensión en ese momento de una serie de mecanismos simbólicos, religiosos, culturales, que están como ahí entrelazados. Fue a partir de allí que pude terminar viendo cuál era la forma de la novela. Cuando leía tu libro y que estaba tratando de entender el nombre del Diablo de las Provincias, yo me preguntaba si el problema no es propiamente que hay un diablo de las provincias, sino el de las urbes que no se preocupan por las provincias. Es buena esa, no lo había pensado, fíjate. Pero lo del diablo es una cosa que tiene mucho que ver como con... O sea, yo pienso el diablo en términos históricos y alegóricos. Y es una figura recurrente además en todas mis novelas. Era casi como una autoprovocación directamente, esa figura que había aparecido en todos mis otros libros, ponerla en el título, porque ese diablo significa tantas cosas que finalmente ocurre lo que acabas de hacer, es decir, la gente se pone a pensar, oye, pero ¿por qué este libro se llama El Diablo de las Provincias? Y está lindo ver cómo de repente cada uno atraviesa su propia lectura de qué es ese diablo, ¿no? Le asigna unos contenidos simbólicos
que probablemente ni son involuntarios míos, eso está ahí flotando. Una de las cosas que a mí me pareció muy interesante en tu libro, a lo mejor no recordarás esta cuestión, hace algunos años, como unos 2 años, en Colombia iban a darle un honoris causa a un jurista muy importante que es Robert Alexi, pero decidió no dárselo porque es a partir de su modelo argumentativo que avalan la existencia de los matrimonios gay. Entonces, cuando yo empecé a leer esto sobre la historia del homosexual, que no lo aceptaban, y que ya no era no solamente aceptar, no era aceptar al homosexual, sino a toda la familia de él, porque algo han de tener que salió homosexual el muchacho. ¿Hasta dónde crees que esta idiosincrasia es partícipe de estos grandes sufrimientos que se ven en tu novela? Pues hay una responsabilidad total y plena de esas idiosincrasias, ¿no? Fíjate, hace 2 días no tenía ni idea de esto del premio que finalmente no le dieron al jurista. Hay que decir que en Colombia, digamos, hay una clara voluntad de parte de las cortes de que el matrimonio homosexual se regule. De hecho, ya hay una sentencia de la Corte Constitucional que ordena al Senado y a la Cámara más o menos regular eso, pero el Senado y la Cámara se están haciendo los pendejos hace un montón de tiempo y no lo hacen. Lo que falta obviamente es voluntad política, pero digamos que las herramientas jurídicas ya están allí para que eso se regule, y otro tanto sucede con otras causas igualmente importantes como, yo que sé, la eutanasia o posesión de drogas o etcétera, ¿no? Bueno, pero pasando de lado de eso, claro, esa idiosincrasia, podemos decir como esas estructuras míticas que están allí aposentadas en el cieno más profundo de nuestras sociedades, es donde yo trato de meterme para contar esta historia. Una de las cosas que me preguntaba es si el protagonista no hubiera sido biólogo y hubiera sido filósofo, ¿crees que hubiera tenido las mismas tribulaciones? En lo más mínimo. A un filósofo, yo creo que jamás pondría a un filósofo de protagonista. El biólogo, bueno, yo soy muy aficionado a las ciencias, pero soy aficionado a las ciencias como cualquier ciudadano. Si no soy experto en nada, ni tengo un título en ninguna rama científica, ni nada, pero sí estoy pendiente todo el tiempo de las ciencias. Entonces, desde hacía muchos años quería poner a un científico como en una situación de ese tipo, y la biología es muy particular en ese sentido, porque no es una ciencia, es una ciencia como con unos métodos heurísticos y como unos presupuestos epistemológicos muy interesantes. Es una cosa ahí entre medias, es una ciencia que por su propia evolución misma no puede ser positivista. Trabaja con indicios, con restos, con pedazos, como con conjeturas, por mucho que haya avanzado la genética, ¿no? Ese libro que tú escribes, si bien está destinado a Colombia, creo que tiene que ver mucho con las provincias en toda Latinoamérica, ¿no? Todo Centroamérica. Yo creo que en todas partes, porque fíjate que, bueno, yo viví muchos años en España, y conozco bastante bien la provincia española y la provincia portuguesa y la provincia italiana, y realmente funcionan de un modo muy parecido, funcionan de un modo muy, muy similar. Hay una forma de lo provinciano allí en los países católicos que es común, que lo puedes observar en Ecuador, Guatemala o en Sicilia, ¿no? Sin querer hacer un spoiler del libro, siento que tú al final, tú como escritor sales derrotado del conflicto con las provincias. Como que hay una cuestión ahí de, mejor ya dejémoslo por la paz, claudiquemos, ya no le busquemos más 3 pies al gato. Pues eso le sucede al biólogo, más que a mí, ¿no? Fíjate que el subtítulo del libro es Fábula en miniaturas, y el libro tiene esa estructura un poco de fábula, de parabólica, ¿no? Como una especie de parábola, una parábola de la claudicación, de la derrota y de asumir esa derrota, de cómo asumir la derrota.
y cómo asumir la derrota en las condiciones o en la coyuntura histórica actual de cómo funciona el capitalismo hoy. Que el capitalismo hoy te dice, mira, te ponemos este camino perfecto para que te rindas y para que nos seas funcional y lo tomas o lo dejas, ¿no? En ese sentido, el otro agente que sale en este libro es toda esta crítica que haces a los procesos económicos, que es algo que no aparece propiamente, pero sí se deja ver a lo largo de tu prosa, ¿no? Sí. ¿Cuál es, ya viéndolo desde afuera, ¿no? Este gran problema que tú crees, porque creo que nos tratas de decir que hay un gran problema con este desarrollo económico y la forma en la que se está realizando la cultura en Colombia. Claro que sí. Es que fíjate que pues pese a lo que quieran vendernos, pues la economía está muy lejos de ser una especie de ciencia pura, abstracta y angélica, como pretenden muchos. La economía en realidad subsume unos métodos y unas herramientas de cálculo a una lógica dominante de desposesión y de explotación. Entonces, a mí me interesa pensar cómo esa lógica neoliberal de la que yo hablaba al principio, la lógica del despojo, esa lógica en cierto modo se encuentra o choca como un montón de capas históricas que tienen nuestros países y como con capas simbólicas históricas. Y en ese punto, en el choque entre la economía actual y esas capas históricas, es donde transcurre el libro. Pero hasta cierto grado en la comunidad rural como que hay un alto proceso de alienación, se siente como que ellos hasta están agradecidos. Pues no lo sé, es bastante complejo y yo tampoco acabo de entender muy bien, también un poco por eso escribo los libros, porque yo tampoco acabo de entender muy bien el fenómeno, no acabo de verlo, entonces también un poco los libros exploran a tientas cosas que creo que ninguno estamos viendo, ¿no? Ninguno entendemos muy bien cómo es que nos están jodiendo, sí, más bien es eso. Sí, igual, yo lo refería a la pregunta en esta idea de la dialéctica del amo y del esclavo. Es decir, se sienten agradecidos. Pero por eso te digo que es más complejo que eso. No creo solamente que haya esa actitud de agradecimiento, porque la gente, o sea, eso puede ser solamente una capa o superficial de una reacción puntual a determinado fenómeno, pero no es todo o sea, creo que es... Hay más que subyacentes. Hay muchísimas cosas subyacentes allí, entonces por eso te digo que es muy difícil de reducirlo a una sola reacción. La gente está peleando igual, la gente sigue reaccionando y la gente sigue organizándose, la gente sigue pensando, la gente sigue creando imaginarios nuevos y es decir, somos sociedades vivas de todas maneras. No nos han acabado de matar. Digamos, esa dialéctica del amo y el esclavo sigue articulándose en la historia, digamos, sigue produciendo historia. Colombia ha sido un país que ha tenido que aprender a la mala muchas cosas. Y que yo creo que la reconstitución colombiana ha sido en mucho consecuencia de los jóvenes creadores, escritores como tú, juristas que han estado insistiendo sobre ciertas áreas de transformación. Y, sin embargo, esta generación que ya logró, ya empieza a ser la generación de los maduros, y la pregunta iría, ¿tú ves que hay una nueva generación de jóvenes que pueda venir empujando detrás de los que hicieron todo este proceso de transformación colombiana? Yo quiero creer que sí, yo lo veo, como tú bien lo dices, lo veo en las artes plásticas, lo veo en la música, lo veo en la literatura, pero también creo que en los últimos años están surgiendo sectores intelectuales en todas las áreas de pensamiento, en ciencias sociales, en las ciencias jurídicas, que son hay verdaderos cracks pensando en esa área, que hacen pensar que a pesar de que seguimos siendo un país hundido en unos problemas horribles y en el horror y en la muerte y en el despojo,
a pesar de eso, pues me parece que hay buenas razones para ser optimista con la generación que viene. No solo con la mía, sino con las demás, gente más joven que está empujando detrás, como bien dices. ¿Qué sigue en tu trabajo, Juan? ¿Qué sigue en mi trabajo? Pues siempre estoy metido como en 3, 4 libros al mismo tiempo. Entonces siempre hay uno que termina como ganándole al otro y bueno, no sé. En realidad no sé cuál se va a imponer. Pero sí esperamos el libro para el 18. Probablemente, sí. Vamos a ver. No, pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti.